Buen día, senador. Rubén Atahuichi le saluda. ¿Cómo le va, Rubén? Muy buen día, un cordial saludo a todos los oyentes A de ver, tenemos problemas. Radio. A ver, voy a ver Aló, volumen. aló. Ahora sí, senador. Rubén, muy buen día, un Buen día. cordial saludo a todos los oyentes de La Razón Radio. Efectivamente, el día de ayer en la sesión que tuvimos en el Senado, se abordó el tema de la declaración constitucional, ciertamente vulneratoria de la Constitución, emitida por el Tribunal Constitucional. Pero para entender este tema, Rubén, me voy a permitir rápidamente hacer un pequeño recuento de cómo nace este tema. Recordarán que el mismo Tribunal Constitucional dictó una sentencia constitucional, la 060, el 31 de julio, por el que nos obliga a emitir una convocatoria a través de una ley aprobada por 2/3 de votación. En cumplimiento de aquella sentencia constitucional, el Senado, en los últimos días de agosto, trabajó un proyecto de ley aprobando no solamente este proyecto de ley por 2/3, sino además por unanimidad. Ahí tuvimos algunos consensos importantes con la oposición y eso permitió que contrariamente a lo que pareciera que esperaba el Tribunal Constitucional, se aprobó este proyecto de ley. Lo que advertimos de esa sentencia constitucional que incorporó de contrabando los 2/3 era que pretendían ponerle piedras al camino, pretendían obstaculizar el trabajo del órgano legislativo en la aprobación de este proyecto de ley que ciertamente era el camino para las elecciones judiciales. Sin embargo, de ello, lo extraño, después de aprobado este proyecto de ley de 144 en el Senado, fue remitido en forma inmediata a diputados. El Pleno de Diputados remitió a la Comisión de Constitución a la cabeza del diputado Jáuregui, pero de manera absolutamente oficiosa, incomprensible, y un claro mensaje de que Jáuregui y la Cámara de Diputados, es decir, aquellos diputados identificados con la gestión del gobierno de Nicarzo Catacora, no querían elecciones judiciales, y de manera oficiosa remitieron al Tribunal Supremo de Justicia para que su presidente, quien tiene legitimación para hacerlo, en aplicación del artículo 104 del Código de Procedimiento Constitucional, realice una consulta de constitucionalidad previa al Tribunal Constitucional. Y debo aclarar que eso no correspondía, primero porque el Tribunal Supremo de Justicia está legitimado para realizar consultas cuando los proyectos de ley tienen que ver con la administración de justicia. Este proyecto de ley no tenía nada que ver con la administración de justicia, sino más bien con una actividad electoral. Por ello, el Tribunal Constitucional lo primero que tuvo que haber hecho es rechazar esta consulta por falta de personería o de legitimidad del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Ricardo Torres. Pero bueno, también debe quedar claro que la misma norma constitucional le otorga al Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional 30 días para que pudiera resolver esta consulta. Sin embargo, pasaron mucho más de 30 días, más allá de aquello, no dictaron la declaración constitucional que correspondía. Hay un primer hecho que constata que definitivamente el Tribunal Constitucional lo que quería era seguir demorando, acortando plazos al 31 para llegar al 31 de diciembre. Sin embargo, esta declaración constitucional, que debió haberse circunscrito, en todo caso, a aquellos aspectos cuestionados de inconstitucional y que además era motivo de la consulta, vale decir, del proyecto de ley 144. ¿Y cuáles eran estos artículos? Era el artículo 2,
y el artículo 7 de disposiciones finales. Esos dos artículos sí tenía que haberse resuelto sobre esos dos temas alegados y de inconstitucional, pero además solicitados la consulta. ¿Pero qué hizo el Tribunal Constitucional? Aprovechó este mecanismo para pronunciarse sobre otros aspectos. Primero, se autoprorrogó, vulneró el artículo 183, vulneró el artículo 188, vulneró el artículo 193 y vulneró el artículo 200 de la Constitución. ¿Y por qué digo vulneró esos artículos? Porque esos artículos establecen que nadie puede prorrogarse, menos autoprorrogarse. Establece que la función, el periodo de funciones de los magistrados del Tribunal Constitucional y de las tres instituciones del órgano judicial son de 6 años, ni un día más ni un día menos, y no podrán ir ni siquiera a la reelección. Entonces ellos desoyeron aquello bajo argumentos absolutamente deleznables, pueriles, de decir de que no podían hacer dejación del cargo porque habría un vacío jurídico. Eso no es así. No hay ni habrá ningún vacío jurídico cuando hagan dejación del cargo el 31 de diciembre. Lo que habrá seguramente serán acefalías que ellos dejarán, y esas acefalías pues se llenarán con el voto del pueblo, eligiendo autoridades con el voto del pueblo. Ahora bien, frente a estos hechos ciertamente vulneradores de la Constitución, porque recordemos que ellos a tiempo de jurar como magistrados, lo primero que hicieron es jurar cumplir la Constitución y hacer cumplir la Constitución, respetar la Constitución y hacer respetar la Constitución. Y resulta que ellos son los primeros en no respetar la Constitución, no cumplir la Constitución, rupturar la Constitución y dar un golpe judicial a la democracia. Entonces es un verdadero golpe judicial a la democracia que nunca se vio, mi querido Rubén, de modo que este hecho no puede pasar de ninguna manera desapercibido y no puede quedar en la impunidad. Por esa razón, el día de ayer se ha determinado en la sesión, por decisión casi unánime, la instauración primero de un juicio de responsabilidades en contra de los 9 magistrados del Tribunal Constitucional por haber vulnerado los artículos que acabo de decir, de haberle privado al pueblo de Bolivia de elegir sus autoridades y ejercitar su derecho político de elegir. Y finalmente porque ellos se auto prorrogaron. Y está claro, nadie, Rubén, en la Administración de Justicia puede resolver para sí ningún asunto en cuestión. En este caso, lo menos que tuvieron que haber hecho ellos es no ser juez y parte, debieron haberse separado y dejar que sean otros los que resuelvan, porque ellos eran los directos interesados en ese tema. Ellos no cumplieron la obligación que les impone la ley y la Constitución de excusarse de conocer ese tema. Por ello, reitero que se está trabajando en un juicio de responsabilidad en contra de los 9 magistrados, pero además, mire cómo va esto de grave, Rubén. Estos magistrados, seguramente en concomitancia con algunos ex legisladores, ellos modificaron la ley de juicio de responsabilidad. Modificaron al punto que ni siquiera el Senado se constituye en un tribunal de sentencia, sino en un tribunal disciplinario. Para ellos, el juicio de responsabilidad no existe, simplemente es un proceso disciplinario. Tan es así que en los juicios de responsabilidades para el primer mandatario y el segundo mandatario existe la pena privativa de libertad en sentencia como pena, existen las medidas cautelares, pero para ellos no existen ni medidas cautelares,
la máxima sanción, si acaso todavía se encuentran en ejercicio del cargo, es la destitución, y que el proceso es apenas disciplinario por faltas cuando ellos mismos están cometiendo delitos vulnerando la Constitución, el Código Penal, etcétera, etcétera. Entonces, esta ley de juicio de responsabilidades, la 144, modificada por la 612, tiene que ser también corregida porque no es posible que cometan tantos delitos y no sean sancionados penalmente. Finalmente, se está trabajando, se está analizando en la salida que se dará para después del 31 de diciembre, una salida que respete la Constitución, que no vulnere la Constitución, y en todo caso no será la designación de nuevas autoridades, ni la prórroga de mandato de los actuales ni de sus suplentes, porque el órgano legislativo no tiene competencias para designar autoridades. Lo que tiene competencia es para emitir leyes, aprobar leyes de convocatoria a preselección y preseleccionar, y emitir luego por votación de 2/3 seleccionar a los precandidatos y hacer conocer al Tribunal Supremo Electoral para que ellos, en justas elecciones democráticas, puedan permitirle al pueblo de Bolivia elegir y dotarse de autoridades jurisdiccionales, jerárquicas jurisdiccionales. Ahora, senador, quiero que me aclare, más allá de las consideraciones que hizo sobre las elecciones judiciales, usted nos dice que el Tribunal Constitucional ha modificado la Ley 044 de juicio de responsabilidades. ¿Cuándo lo hizo? No. Ya. No sé si no me dejé entender. Lo que le dije era que los ex parlamentarios que estuvieron anteriores a nosotros, aparentemente en concomitancia con los actuales magistrados, no puedo ser categórico al afirmar, han modificado la ley de juicio de responsabilidades. Es una ley una modificación que, en lugar de constituirse un juicio político con trámite judicial, lo convirtieron en apenas un proceso disciplinario, al punto que lo expresan de manera concluyente, así que no se trata de un juicio de responsabilidad, sino un proceso disciplinario. ¿Dónde está consignada esa modificación? Está en la ley 612. Esa es la ley que modifica la ley 044, que la ley 044 es la ley de juicio de responsabilidades. Esa fue modificada. Y esa modificación contiene ese nuevo procedimiento solo para magistrados del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Finalmente, si se logra condenar, se logra condenar, la condena consiste en destituirles, si es que están todavía en el cargo, y remitir antecedentes al Ministerio Público. Muy bien. Ahora, continuando con el caso de la declaración 049 del Tribunal Constitucional, senador, cuando usted nos dice casi de forma unánime se ha aprobado el inicio de juicios de responsabilidades contra el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿a cuántos votos se refiere de los 36 en la Cámara de Senadores? No podría precisar el número, Rubén, dado que yo no ejerzo, digamos, se entiende. El control del número de los votantes, es el primer secretario. Sin embargo, cuando digo casi por unanimidad, me refiero que 1 o 2 senadores fueron los que se abstuvieron, no votaron en contra, pero se abstuvieron. Muy bien, entonces la Cámara de Senadores ha decidido iniciar el trámite, proceso o de juicio de responsabilidad contra los magistrados, pero tendrán que coordinar con la Cámara de Diputados, en la que aparentemente existe una mayoría que pretende acatar la Declaración Constitucional 049 del Tribunal Constitucional, senador.
Cierto, Rubén, por ello yo aprovecho su medio y el momento para exhortarles a los colegas diputados de una u otra fuerza se sumen a esta iniciativa primero del juicio de responsabilidad, segundo de modificación de la ley de juicio de responsabilidades para estas altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, porque eso es por el bien de la patria, por el bien de Bolivia, de todos los bolivianos. No es posible que cerremos los ojos ante una situación tan terrible, tan catastrófica en materia de justicia, que por el que pasamos todos los bolivianos. La justicia boliviana está caracterizada por ser, pero terriblemente corrupta. No hay quien ponga orden al tema. Pareciera que son mejores jueces quienes les roban más al pueblo, quienes más le extorsionan al pueblo. Pareciera que son mejores jueces quienes, diríamos, retardan más justicia, la administración de justicia paralizan, y finalmente creo que son mejores jueces aquellos que le impiden al pueblo acceder a justicia, y el pueblo no puede de ninguna manera ser víctima de aquello. Nosotros los legisladores, diputados y senadores, somos mandatarios del pueblo, representamos al pueblo. Por eso yo les exhorto a los parlamentarios despojarse de su postura de apoyar a uno u otro, al presidente, al vicepresidente, y se pongan a casaca la remera del pueblo, y porque el pueblo les pide aquello, les ha mandado a exigir que se cumpla la Constitución en todos los actos de la vida pública de cada uno de los bolivianos, y eso es lo que tienen que hacer ellos. Senador, el viernes pasado hubo una reunión de presidentes de las cámaras, de jefes de bancada de las tres fuerzas políticas, además de presidentes de comisiones vinculadas a este asunto de las elecciones judiciales, convocada por el presidente nato de la Asamblea Legislativa, don David Choquehuanca. Una de las determinaciones era la conminatoria para que el Tribunal Constitucional Plurinacional de una vez exprese su posición respecto del control de constitucionalidad en relación al proyecto de ley 144. Y la otra determinación era, en caso de que no ocurra eso, se iban a tramitar acciones que correspondan. Eso inferimos de que se trataba de un juicio de responsabilidades. Había unanimidad aparentemente, porque de pronto, ahora que se conoce el fallo o la resolución o la declaración del Tribunal Constitucional, unos piensan en acatar, otros piensan en juicio de responsabilidades, el dilema que tiene ahora la Asamblea Legislativa, sabiendo que hay bloques, tanto en el movimiento al socialismo, en Comunidad Ciudadana y en Creemos. ¿Cuán posible es esto? ¿Qué se ha determinado en la reunión del viernes en relación a un eventual juicio de responsabilidades? Bueno, el pasado viernes lo que se acordó fue precisamente que el Tribunal Constitucional de una vez se pronuncie respecto de la consulta realizada por el Tribunal Supremo de Justicia con relación al proyecto de ley 144 de convocatoria a elecciones judiciales, alegado de inconstitucional en 2 artículos por parte del magistrado Ricardo Torres, presidente del Tribunal Supremo. No obstante que el día viernes ya estaba súper abundantemente vencido los 30 días que le otorga el Código de Procesal Constitucional. Bueno, sin embargo, en una actitud todavía aún flexible, se acordó aquello. El pasado día lunes hubo una nueva reunión entre subjefe de bancada, etcétera, y presidentes de algunas comisiones. En todo caso, en esta reunión la cosa cambió. Yo realmente tengo que decir, no tengo ningún problema en extrañar el día martes, no fue el día lunes, la actitud del presidente nato del Congreso. El presidente nato del Congreso es el que nos representa, es nuestro dirigente de todos los parlamentarios, de los 166 parlamentarios.
él es nuestro dirigente y se supone que él debió haber estado al frente de esta situación. Sin embargo, como una muestra más de que hay una concomitancia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional, el primer magistrado, el segundo magistrado del Estado, presidente nato del Congreso, se negó a asumir la decisión de iniciar juicio de responsabilidades. Esto es una muestra más de que ellos son parte de este bloqueo, de esta obstaculización de las elecciones judiciales. Y lo digo con toda firmeza, querido Rubén, no tengo ningún reparo en decirlo, y que además el ministro de Justicia, Iván Lima, es uno de los principales operadores, es uno de los principales presionadores y el que ha cooptado a estas instituciones del órgano judicial y el Tribunal Constitucional para fines propios de ellos. Y esos son los temas que a Bolivia le hacen daño, al pueblo de Bolivia le hacen daño. Por eso es que, dado de que el presidente nato del Congreso no quiso asumir la responsabilidad de judicial, por eso es que el Senado, a la cabeza del presidente Mónico Rodríguez, tomó la decisión de, junto a las fuerzas de oposición, iniciar e instaurar un proceso penal o juicio de responsabilidades en contra de los 9 magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué éxito podrá tener esta decisión de la Cámara de Senadores, senador Torres? Esperamos que, por eso yo exhortaba a los diputados y les pido que se despojen de sus inclinaciones, de sus afectos y sus desafectos, y se pongan la casaca del pueblo de Bolivia, la remera del pueblo de Bolivia, la camiseta de Bolivia. Y en ese ámbito, por lo menos en la Cámara de Senadores, estamos dando la primera señal, la señal más firme de que hay decisión y voluntad de reencauzar todo lo que no ha estado bien y se enjuicie a los golpistas del sistema judicial y democrático en Bolivia, que son los magistrados del Tribunal Constitucional. Pareciera que lo que acabo de decir es excesivo y muy fuerte, pero ellos sí son los que han rupturado la democracia a través de la justicia y han debilitado, han destruido la institucionalidad del órgano legislativo y el Tribunal Constitucional. Ahora, senador, la resolución de ayer fue firmada, fue aprobada, hay un documento que certifique de que la Cámara de Senadores optó por iniciar juicios de responsabilidades a los miembros del Tribunal Constitucional. Así es, Rubén. Es una decisión, una resolución de la Cámara de Senadores. Eso está en las grabaciones, está en los archivos, hay actas y hay todo aquello. No se trata de una acción, de una actitud aislada de algún senador o alguna bancada. Se trata de la institucionalidad del Senado. Ahora, a ver si a vuelta de esta entrevista nos pasa el documento. Senador, de todas maneras, hay una vía que tiene que obligatoriamente salvar la Asamblea Legislativa, que es la de viabilizar las elecciones judiciales. ¿Qué medidas se pueden tomar más allá de que ayer decía se puede hacer de forma paralela como paso inicial el inicio de el juicio de responsabilidades, el senador Rubén Gutiérrez, pero en la práctica, ¿cómo es posible reencauzar las elecciones judiciales? Porque tampoco nos vamos a quedar sin autoridades electas de los tribunales y del Consejo de la Magistratura más allá de 2024. Rubén, soy William Torres, no soy Rubén Gutiérrez. No, yo me refería a Rubén Gutiérrez. Ayer él nos decía que se puede salvar las dos cosas a la vez. Uno, reencauzar las elecciones judiciales y otro, avanzar en el juicio de responsabilidades. Es posible eso, Rubén, es posible. Primero porque nos guste o no, la declaración constitucional
hay que cumplir lo que ellos dicen que es inconstitucional el artículo 2 del proyecto 144 y el artículo 7 de disposiciones finales. Hay que corregir aquello, como ellos piden, pero además lo haremos lo más pronto posible, de modo que optimizaremos el tiempo y trataremos de que en el tiempo más corto posible el pueblo de Bolivia ejerza su derecho político de elegir sus autoridades judiciales a través de su voto. Eso será lo más pronto posible. Nosotros no estamos descuidando de aquello, sin embargo, estamos tomando todas las previsiones para que los terroristas, los golpistas del sistema judicial y democrático se despidan como corresponde el próximo día 31 de diciembre. Nadie, absolutamente nadie puede transgredir la Constitución, menos ellos que son, en la teoría, son los custodios de la Constitución y de la constitucionalidad en nuestra patria. No hay argumento alguno para que ellos rupturen el sistema, la institucionalidad de la justicia en Bolivia y a través de ella la democracia. Ahora, esto obviamente va a tener que ser sin el control constitucional, porque la Asamblea Legislativa tendrá que hacer valer sus competencias como órgano independiente de los otros, senador. Así es, el control la ejercerá el pueblo de Bolivia. Reitero, las decisiones que adoptemos, ninguna estará al margen de la Constitución. Tendremos y estamos teniendo el cuidado suficiente para que eso no ocurra. Somos los que más repudiamos la vulneración de la Constitución, por tanto, no podemos incurrir en los mismos errores, de modo que debemos tener el sumo cuidado para que eso no ocurra, y eso es lo que estamos haciendo. Deberá admitir... Sí, continúe, por favor. Sí, por otro lado, lógicamente, no será esto dibujo libre, de ninguna manera. El artículo 12 de la Constitución Política del Estado, Rubén, establece con claridad la independencia de poder, la separación de poderes, y entre los poderes lo que tiene que haber es coordinación y cooperación. Ese es el nivel de relación y el nivel de trabajo que debe desplegarse. Pero no irrumpir, no allanar competencias de otros órganos de manera abusiva, porque pareciera este paso, según la sentencia o la declaración constitucional 0049, en definitiva ya no necesita el Tribunal Constitucional de órgano legislativo, no necesita de órgano ejecutivo, no necesita de órgano o del Tribunal Supremo Electoral, son ellos todos. Entonces, ¿para qué estamos? Si no hacemos respetar en este momento lo que la Constitución manda, es mejor que nos vamos a nuestras casas y entonces que vengan los señores del Tribunal Constitucional y asuman de manera, diríamos, autoritaria o dictatorial prácticamente todas las funciones que consagra la Constitución para los diferentes órganos del Estado. De todas maneras, hay que admitir que la Cámara de Senadores no concertó con la Cámara de Diputados la aprobación de la ley 144, más allá de la independencia camaral, porque es cierto, para que pase una ley mínimamente debería haber coordinación con el otro órgano camaral para que no haya ningún problema, por un lado. Por otro lado, también hay que admitir de que no se ha cumplido con el mandato constitucional de tener autoridades electas el 2 o 3 de enero del próximo año. No es cierto eso de que no se concertó. Claro que se concertó. Por eso es que reclamamos y exigimos de que el señor Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución, de manera inconsulta, unilateral, agarró y sabiendo que no es competencia del Tribunal Supremo Electoral realizar las consultas, él las remitió, porque eso debió haberse sometido al pleno
de la Cámara de Senadores. Y es el pleno el que tendría que haber aprobado o modificado o rechazado por último este proyecto de ley. Y el consenso, o por lo menos la consensuación, lógicamente sus resultados iban a demostrar en el pleno de la Cámara de Diputados. Por supuesto no había unanimidad porque siempre han habido voces discordantes, eso no se puede negar, pero estamos seguros que si ese proyecto de ley de manera, diríamos, deliberada, arbitraria, abusiva, no se haya remitido al Tribunal Supremo de Justicia, sino más bien se haya señalado una sesión para tratar este proyecto de ley, estoy seguro que habría sido aprobado en la Cámara de Diputados también, porque se trabajó en ese sentido. Ahora, por otro lado, tampoco es cierto de que no hemos cumplido con nuestra labor de convocar a elecciones judiciales. Quiero recordar solamente que el mes de marzo, cuando estuvimos por el cuarto o quinto día de trabajo de preselección, fuimos objeto de un amparo constitucional que paralizó. Pero Sí. ¿quién estuvo tras de ese amparo constitucional? Fue el señor Iván Lima, ministro de Justicia. Como premio al resultado de ese amparo, ¿qué es lo que pidió? A uno de los vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental del Beni, a los pocos días lo ascendieron como presidente de ese Tribunal Departamental. Cuando dimos cumplimiento con aquella tutela concedida a los accionantes, que dicho sea de paso no tenían legitimación porque no eran postulantes, entonces ¿qué daño se les causó? De ninguno. Claro. Por tanto no tenían legitimidad. Días después nos plantean, cuando estuvimos reanudando por el tercer día este proceso, nos plantean una acción de inconstitucionalidad. ¿Quién lo plantea? Fue un diputado de oposición, Leonardo Ayala. Ayala. Entonces, nosotros, no obstante de ello, hemos insistido. Luego, el 31 de julio, sale la sentencia constitucional 0060, Así es. que nos meten de contrabando los 2/3. Sí. Cuando se sabe que la ley de convocatoria es una ley ordinaria, que según el artículo 163 de la Constitución debe ser aprobada solo por mayoría Así es. absoluta, Muy no bien. por 2/3. Muy bien, senador. Entonces, el procedimiento, ¿no? El Senado siempre ha demostrado su voluntad de trabajar de mano de la Constitución, cumplir la Constitución y hacer cumplir la Constitución para bien del pueblo de Bolivia. Lastimosamente hubieron posturas contrarias a esas, diríamos hasta retrógradas, que no quieren que nos votemos los bolivianos autoridades jurisdiccionales democráticamente electas.